Buenos días, mis hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Raúl Martínez nuevamente saludándoles. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor y este día vino esta palabra, resiliencia, y tal vez tú hayas escuchado algo al respecto o tal vez o seguramente has asistido a alguna charla, alguna conferencia o seminario de un coaching, clases motivacionales a nivel del alma, a nivel del entendimiento, de la razón. Y bueno, tal vez hasta has leído algún libro de crecimiento personal o desarrollo humano, o simplemente has escuchado este término de esta palabra que está muy de moda y luego, como todo, ¿verdad?, que está de moda, pasa a desgastarse por el mismo exceso de ese uso que se le da. Y bueno, este término implica una característica y para mí la forma más clara para poder entenderlo tiene que ver con el título, no sé si lo viste, una película que se llama La vida es bella. Está basada en una dura experiencia vivida en los campos de concentración nazi por una persona que fue el productor, director y también fue el actor. Y esta persona pues supera y sale adelante ante esa cruel situación, ese campo nazi de concentración, y lo logra superar. Pero la definición académica para esta palabra resiliencia significa esto: la capacidad de adaptarse positivamente a situaciones adversas. Nosotros, como cristianos, tú y yo, o tal vez no lo seas, pero bueno, nosotros como cristianos a ese término no le decimos así. Y bueno, los mexicanos tampoco, los regios donde yo soy, le decimos aguanta, le tocó así. No había más que 2 sopas y una ya se acabó, ya no hay. Dele para adelante, no más. Esto es, o quiere decir, estas palabras, estas frases muy conocidas, que cuando una situación se puso dura, tú te pones más duro que la situación. Y no solamente para sobreponerte a ella, sino qué tal si no solo la superas, sino que también le sacas ventaja. Esa sería la verdadera explicación de resiliencia. Esa cosa negativa que no te destruyó, no te paralizó y más bien te empujó todavía más a seguir adelante. Y el ejemplo por resiliencia de esta eh, experiencia, podríamos decir, por excelencia, ya no es a nivel de película ni de definición académica. Más bien yo quisiera ubicarte un poquito a nivel cronológico a través de la escritura, en la que ponemos a David aproximadamente como en el año 1000 antes de Cristo. Y bueno, después viene su hijo Roboam y Jeroboam. Bueno, antes de eso su hijo Salomón, que fueron procreados estos dos personajes más adelante. Y bueno, por el año más o menos 900 es que estos personajes aparecen. Y bueno, su hijo Roboam tuvo un conflicto con su hermano y el reino de Israel se partió en dos. El reino del norte terminó llamándose Israel y la sección sur terminó llamándose Judá. Y así permanecieron más o menos como hasta por el año 700, donde aparecen los asirios y ellos toman la parte norte y con ellos aparece la gente que fue reemplazada por extranjeros, que más tarde, por ser la capital de esa parte norte, sería llamada Samaria. Y en el Nuevo Testamento encuentras denominados los samaritanos, esa palabra muy conocida. De hecho hay un milagro que hace nuestro Señor con una mujer. Y ahora ves y puedes entender por qué ese rechazo. Los judíos de la parte de abajo y los samaritanos de la parte de arriba. Judíos y samaritanos nunca se llevaron bien porque eran foráneos que los habían hecho pasar por compatriotas. Y bueno, ese rechazo a los inmigrantes, ¿verdad?, es muy natural y ocurrió esto más o menos en ese tiempo. Y bueno, Judá siguió siendo un reino hasta que llegó este personaje, el Sintocayo, ¿verdad? Más o menos por el año 600, el reino babilónico bajo el poder o el poderío de este rey Nabucodonosor, el Sintocayo, y él estableció su reino
en eso que conocemos como la media luna fértil o Mesopotamia. Y el imperio se extendió y también tomó Judá. Esto está en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Dice que en el año tercero del rey Joaquín vino Nabucodonosor y sitió a Judá. Y bueno, con esto este rey hizo algo muy curioso. Hizo deportar a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Un grupo de jóvenes que tomó a la fuerza y les hizo pasar un casting muy especial. Tenían que ser bien presentados, guapos los muchachos, y fuera de eso, pues entrenados en ciencia y conocimiento, es decir, preparados para volverlos parte de su personal de palacio, gente que manejara protocolos, harems, y bueno, eso era parte de ese protocolo. Entonces escoge y hace un casting, y ojo con esta palabra, casting. Vamos a decir algo muy importante de eso. Y bueno, decide llevarse a estas personas, a estos muchachos a su reino, y son arrancados de su condición normal de vida. Y ahí se encuentra uno de los que yo quiero hablarles hoy, de este personaje Daniel. Es un personaje que vale la pena aprender esto que vamos a mencionar, que le pusieron por nombre Belsasar, ¿verdad? Belsasar, pero su nombre original es Daniel. El nombre de Belsasar implica ser siervo del dios Baal, el pagano. Por eso algunos teólogos dicen que esa T, o sea, Belsasar es el hijo del rey Nabucodonosor, pero él puso o agregó esa T que está señalada ahí, está puesta además. El hijo de Nabucodonosor, como ya lo dije, pues él se llamaba Belsasar sin la T. Parece que Daniel él mismo incluye poner esa T para pues distorsionar el nombre del pagano que no quería portar o ser. Este hombre Daniel, junto con sus otros 3 amigos, Misaías, Ananías y Esarías, estos 3 jóvenes fueron cambiados su nombre a Daniel por Belsasar, Cedrat, Mesab y Abednego, sus amigos que también fueron junto con él. Este muchacho enfrenta pues la crueldad, todo el peso de la crueldad de este rey Nabucodonosor y toda la pues todo lo que conllevó a cabo, ¿verdad? A hacer esto. Y quiero yo invitarte a que hagas un ejercicio y piensa por un momentito esto, que tú te encuentras en la casa de tus padres, estás junto con ellos, estás estudiando tal vez la universidad o el colegio, y de pronto pues te invaden gentes de otros lugares, se meten a tu casa y matan a tus padres, tal vez hasta delante de ti. Y luego con eso pues te arrancan de tu casa y te llevan a una cultura totalmente extraña. Y no solo eso, te someten a la fuerza, donde además no es ni siquiera tu cultura ni tu idioma. Y bueno, te ponen a hacer cuanta cantidad de cosas paganas se les antoja, quieras tú o no. Y bueno, tu vida está de la noche a la mañana totalmente transformada y totalmente acabada. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Y este muchacho, Daniel, empieza a enfrentar la crueldad humana a su máxima expresión. Cuando te dije hace un momento que ellos fueron escogidos mediante ese casting, te digo algo muy duro que también les pasó. Más que un casting, y está muy duro decir esta palabra, pero es la verdad, fue un casting. Al ser estas personas escogidos para servir y trabajar en el palacio real, pienso un poco en esto. Iban a cuidar harenes, iban a estar con las esposas y con las hijas del rey. Tú lees una biografía más documentada de la vida de Daniel y no encuentras que se casó y más aún que haya tenido hijos. Otro dato que nos da luz también a esto es que él pertenecía a un grupo de trabajo, un staff, diríamos así, en una compañía. Y el jefe de ellos, el jefe de todas las personas que estaban ahí, era llamado jefe de los eunucos. Ahora, con todo esto en contra, con todo esto que acabamos de ver en la vida de Daniel, sería completamente entendible que Daniel desarrollara internamente en su corazón y en su mente
lo que yo llamo un permiso para fracasar, una licencia para fracasar, una excusa para decir, mire, yo he pasado por esto, he pasado por esto otro, y bueno, que nadie más ha pasado. Yo lo invito y yo creo que es raro que alguien pase por todo eso. Por eso tengo derecho a fracasar, tengo derecho a perder, porque tengo una muy buena excusa y creo que no se le discutiría a alguien que ha pasado algo así. De hecho, le pasó, y quiero mencionar aquí algo semejante a mi mejor amigo. Tuvo una infancia y una vida complicada desde niño y fue creado por la mamá y el esposo de la mamá. Simplemente porque así le tocó. Y él, aparte, lo supo desde pequeño que él no era su papá, que era el esposo de su mamá. Su papá verdadero tenía muchos enemigos, pero muchos. Lo seguían por todos lados y por hacerle daño a él, por ser hijo de su verdadero padre, tuvieron que huir a muchos lugares y corriendo muchos peligros. Y en en uno de estos atentados murieron trágicamente amiguitos de él. Una infancia traumática, diría yo. Si hubiera podido crear y hubiera sido fácil la excusa suficiente para poder haber sido tal vez un desadaptado social, una persona que hace mucho daño, un vicioso tal vez o un adicto. Mas sin embargo, mi mejor amigo murió a los 33 años de edad en una cruz y jamás pecó. Y no solo fue criado por el que no era su padre y perseguido por el que sí era su padre. Y todos los dolores que él pasó no le permitieron a él crearse un permiso para fracasar, sino todo lo contrario. Murió por mí y murió por ti. Y bueno, consiguió también algo como lo que hizo Daniel. Lo que este hombre Daniel hace, este revolucionario, esta persona fuera de serie, diría yo, que empieza por ponerle una alteración a su nombre, agregándose una pequeña letra que se diferenciaría ante los demás y así manifestar su descontento demostrándolo con su nombre. Y esto es como un punto número 1. No usó Daniel las circunstancias para manifestar su enojo y su inconformismo. Fue muy astuto, fue todo lo contrario. Mira, él buscó en este sistema donde se encontraba, donde lo pusieron, donde no quería estar, donde fue arrancado y no fue su intención nunca llegar ahí, donde él quería este sistema sacudirlo de alguna manera. Él encontró una pequeña rendija en ese sistema, penetró al sistema y desde adentro, una vez estando ahí, hizo y logró cambios maravillosos. Mira, un ejemplo rápido. Una marcha de, vamos a poner unos 5,000 estudiantes inconformes, ¿verdad? Ahí van, unos detrás del otro, hacen y deshacen destrozos, muestran su inconformismo ante la sociedad, están enojados, muy enojados, son revoltosos. Pero yo no encuentro nunca la marcha de los directores, de los directivos, de los ejecutivos de empresas, que una vez fueron esos mismos estudiantes que algún día se graduaron. ¿Por qué ellos no luchan por esa desigualdad social ahora que son ellos dueños o directivos de una compañía? Vemos tú y yo en muchas partes puras marchas de gente revoltosa y sin qué hacer. Acaba de pasar aquí y eso tú lo acabas de ver, yo creo. Es lo que abunda ahorita en la televisión, quemando y vandalizando muchas ciudades, paredes y tiendas, saqueándolas hasta ya no poder, manifestando su ira y coraje sin ningún rumbo y sin ningún sentido. Pero mira, ¿qué hace Daniel? Ocurre algo especial con él. Él era uno de los príncipes de Judá. Y si era uno de los príncipes, era descendiente de David, la familia del rey. Él logra ser puesto en el primer gobierno de babilónico a mando de, ya dijimos, del rey Nabucodonosor. Y bueno, él
es el primero funcionario o el primero servidor público, podríamos decir, como el primer gobernante general después del emperador. Después que Nabucodonosor pues se le botan la canica, se queda pues mal, loco, se le vuelan los sesos, ¿verdad? Queda un poquito medio trastornado y aparte pues amarrado a un árbol y comiendo hierba y viviendo bajo la lluvia. Y bueno, agarra el título o se queda su hijo Belsasar, lo reemplazó. ¿Y su hijo qué hizo? Puso a Daniel como el primero en gobierno. Después vino Darío de Media, invadió y mató a Belsasar. Otro imperio, otra cultura, y yo creo que lo más razonable o lo más lógico que debía haber hecho este Darío de Media, pues era matar a todos, dejar a nadie como todo el mundo hace, pero puso a Daniel como su principal gobernante también. Y la Biblia nos termina diciendo, ya en la primera fase del libro de Daniel, que continúa Daniel hasta el año primero del rey Ciro de Persia. Otro imperio, otra cultura, otro gobierno. Y Daniel sigue permaneciendo por más de 70 años como el primero a bordo. Una persona que logra todo esto, mi hermano, es la que yo llamaría no un revoltoso, sino más bien un revolucionario, que él genera cambios. Aquel que está destinado a no dejar ni un legado, ese que le cortaron toda posibilidad de hacerlo para su siguiente generación, nos tiene hoy, a ti y a mí y a miles de personas, años después, muchos años después, recibiendo, estudiando, analizando y siendo enriquecidos con ese legado maravilloso que es este hombre maravilloso de Dios. Condenado a no dejar legado, pero nos deja semejante premio tan maravilloso: dejar plasmado su conocimiento a los magois, que eran tres, y tú ya has oído hablar de ellos, los llamados por la Iglesia Universal los tres reyes magos, que hasta nombre les pusieron: Melchor, Gaspar y Baltasar. No viene en la palabra esos nombres, esos lo pusieron, pero estas personas, los magois, sabían cómo llegar, fueron guiados por la estrella, sabían quién era y también sabían lo que él iba a hacer. Y todo eso gracias al conocimiento de un hombre que tal vez nació para fracasar y ser un revoltoso, mas sin embargo encontró una fisura en el sistema, penetró en él y generó cambios, y demostró que él era diferente gracias a su fidelidad y el amor de Dios que permaneció en él. Hermano, mi hermana que me acabas de escuchar, es con mucha humildad, con mucho respeto, y espero que esta palabra, resiliencia, no la tomes como una definición académica, sino algo que tú puedes cambiar si confías en Dios y si lo pones como el centro de tu vida. A Dios sea la gloria por siempre. Amén y amén. Dios te bendice.